Yo les voy a convidar a que abramos Tito capítulo 3, los versos 4, 5 y 6. Tito capítulo 3, versos 4, 5 y 6. Leo en la versión Reina Valera contemporánea. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Les voy a convidar que leamos también el versículo 3, que es una descripción, un cuadro bastante completo de la condición humana. El versículo 3. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Decíamos, el apóstol Pablo tiene un consejo con nuestro hermano Tito, y el apóstol Pablo tiene que recordarle a Tito que esta enseñanza que está compartiendo con él es una enseñanza que Tito no debe olvidar. Tienes que tener presente de en qué condición fuimos cada uno de nosotros salvados, pero también tienes que tener presente que ninguno de nosotros, al ser salvado, se merecía la salvación, porque la condición de cada uno de nosotros es una condición moralmente detestable. Por eso el versículo 3 es fundamental, para que nosotros podamos más o menos entender el alcance de esta circunstancia. La Biblia del Peregrino dice de la siguiente manera: también nosotros éramos antes necios, desobedientes, extraviados, esclavos de pasiones y placeres diversos, maliciosos, envidiosos, odiosos y odiándonos mutuamente. Pero cuando apareció de nuestro Señor y Salvador su amor al hombre, no por méritos que hubiéramos adquirido, sino por su sola misericordia, nos salvó con el baño del nuevo nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo que infundió en nuestros corazones con abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador, de modo que, absueltos por su favor, fuéramos en esperanza herederos de la vida eterna. Esa es la Biblia del Peregrino, la traducción de Luis Alonso Shekel. La traducción en lenguaje actual dice: antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos, y para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna. Y en el verso 8, el apóstol Pablo le dice a Tito: esto es verdad y quiero que insistas en enseñarlo, para que confíen en Dios, para que se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos. Pablo tiene que repetir esta enseñanza precisamente para que cada uno de nosotros no olvidemos que hemos sido alcanzados por Dios para transformación
por el solo amor de Dios. El amor de Dios tiene esa característica, nos alcanza, nos toca, nos transforma de una condición de vida muy compleja a una condición de vida muy rebelde a una condición de santidad. Por eso es que Pablo le tiene que decir a Tito, ten mucho cuidado y no dejes de enseñar esto. No lo dejes de enseñar para que nadie se envanezca. No lo dejes de enseñar para que nadie se olvide de qué condición le sacó el Señor. No lo dejes de enseñar para que a todo mundo nos conste que la enseñanza del Evangelio es fundamental en lo que respecta a la naturaleza humana, en lo que respecta a la condición del ser humano, en lo que respecta a la transformación que el Evangelio produce. Por eso es que Pablo tiene que decirle a Tito esta circunstancia para que Tito insista, insista e insista. Si el ser humano quiere saber algo de sí mismo, tiene que leer la Escritura. Si el ser humano tiene que aprender algo de sí mismo, tiene que ir a la Escritura y no a la psicología, como veíamos en la mañana. No porque no haya cosas que nos diga la psicología nos dice muchas cosas, pero nunca nos habla de la depravación moral del ser humano. La psicología siempre va a tener que hablar del dolor y siempre va a buscar algún culpable o algunos culpables, o los papás, o tu contexto, o la historia que te tocó vivir. Pero la Escritura es muy clara, te tienes que hacer cargo de lo que a ti te toca. Por eso Pablo le dice a Tito, antes éramos todo esto, cada uno de nosotros éramos todo esto. Por eso comienza el capítulo diciéndolo, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los demás, que lo hagan porque antes no teníamos esta condición. Ahora que tenemos esta condición, más vale que recordemos, verso 3. En otro tiempo nosotros también éramos insensatos. No nos peleemos entonces, ni nos enojemos, ni nos impacientemos con la insensatez del mundo, ni tampoco nos quejemos de la rebeldía del mundo, ni tampoco nos alarmemos por los extravíos del mundo, porque nosotros también fuimos esclavos de los malos deseos y de los diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia. Nosotros odiábamos y éramos aborrecidos también. Entonces, por eso es que Pablo les dice, antes no lo hacíamos porque compartíamos esa condición. Tenemos una nueva condición, tenemos que orar por la gente. Tenemos que buscar con paciencia que el Señor trabaje en sus corazones y los transforme. Trabaje en sus vidas, y haga posible que hagan justicia y haga posible que actúen de una manera eficaz para transformar la realidad del mundo. Sobre todo cuando nuestra preocupación es política, por ejemplo. Sobre todo cuando nuestra preocupación tiene que ver con la esperanza. ¿No es cierto? Y esto es muy importante porque Pablo aquí le dice al otro pastor, el pastor mayor le dice a este pastor, Tito, hermano, por favor no olvides que nosotros tenemos una misión en el mundo. Y la misión en el mundo es interceder por las personas. La misión en el mundo es ser pacificadores. La misión en el mundo es hacer posible que los que son insensatos dejen de serlo. Que los que son rebeldes dejen de serlo. Los que son malvados dejen de serlo. Y hay que hacerlo porque esas personas todavía no conocen al Señor. Esas personas todavía no conocen el Evangelio. Estas personas no han nacido de nuevo. Estas personas no han sido alcanzadas todavía, no han sido puestas en el lavacro de la regeneración, como dice Pablo en el versículo correspondiente, el versículo 5. Lo que nos diferencia a nosotros, dice Pablo, es que nosotros sí estamos siendo lavados por Dios por el proceso de regeneración. Y este es un proceso muy complejo, pero es un proceso que está a cargo de Dios. No depende ni de mi insistencia, ni depende de mi preocupación, ni depende de que yo le pique las costillas al hermano. Depende de la obra que el Señor está haciendo en la vida del hermano. Por eso Pablo habla del lavamiento de la regeneración. Cada uno de nosotros está en un proceso y el que conoce el ritmo de cada uno es el Señor. Quien sabe lavar a mano sabe que hay prendas que se trabaja más con ellas por lo mismo, ¿no es cierto? Son más sucias y cuesta más trabajo desprender la mugre, ¿no es cierto? Y en ese sentido Pablo toma esa figura y dice, nosotros estamos siendo regenerados, estamos siendo transformados. Regenerados para que consigamos la condición original que Dios nos dio cuando nos llamó, que Dios nos dio cuando nos
convidó, que Dios nos dio cuando nos transformó, que Dios nos dio cuando nos santificó. Esto es muy importante que lo tengamos presente, para que cada uno de nosotros en ese sentido diga, yo estoy en un proceso de transformación, y este proceso de regeneración es un proceso que depende íntegramente del ritmo de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Si el Señor se va a tardar conmigo lo que se tenga que tardar, bueno, necesito tal cosa, tal otra cosa, tal otra cosa. De tal forma que yo he de tener la paciencia de esperar que Dios trabaje en mi vida cuando Él quiera hacerlo y como Él quiera hacerlo. Que Dios me quite esto poco a poco, o que me lo quite de una manera así radical, porque también eso es muy importante. El apóstol tiene que decirle esto a los hermanos otra vez, porque acuérdense que nosotros tenemos un ministerio de intercesión, tenemos un ministerio de paciencia para la gente, que no conoce a Dios. Tenemos que tener la capacidad de ver que el Evangelio, que la palabra de Dios que Dios ha puesto en el corazón de cada una de sus criaturas, poco a poco vaya dando el fruto que tiene que dar. Dios hizo a los seres humanos para que los seres humanos expresásemos su bondad, expresásemos su naturaleza, expresásemos las capacidades que Él tiene para que el mundo sea armónico, para que el mundo tenga paz, para que el mundo tenga espacios de amor, de reconciliación y de compromiso. Por eso es que los que conocemos el Evangelio tenemos que orar y tenemos que hacer lo posible porque la gente que lo hace termine de hacerlo, descubriendo que lo puede hacer precisamente porque Dios es el que le ha puesto ese sentimiento en su corazón, ese sentimiento en su naturaleza. Y si la persona tarda en creer, seamos pacientes, nosotros seremos como ellos. Si la persona tarda en descubrirlo, seamos pacientes, sigamos intercediendo, es regeneración. Como cuando yo tengo una herida y se va cerrando la herida. Si es profunda la herida, tiene que sanar poco a poco, tiene que ir resolviendo los problemas que tenga que resolver el cuerpo, hasta que va cerrando, hasta que llega el momento en que se vuelve a pegar, ¿no es cierto?, con el pegamento de Dios. Porque Dios hasta eso tiene esa gran capacidad. Funda o crea el cuerpo humano con la capacidad de que el cuerpo humano se regenere, ¿no es cierto?, de que el cuerpo humano pueda volver a recuperar sus funciones. Y es lo que estaba utilizando como figura Pablo, para que los hermanos a quienes Tito pastorea lo entiendan. Recuérdales a los hermanos, les dice, que tenemos una labor en favor de nuestros prójimos. Y esa labor en favor de nuestros prójimos no debe ser, Señor, me desespera mi vecino, me desespera mi jefe en la oficina, me desespera mi compañero que no entiende. Pues si Dios no se desesperó con nosotros que teníamos esta enorme lista de problemas, nosotros tenemos que ser pacientes con las personas que todavía no entienden el alcance del Evangelio y el significado del Evangelio. Tengo una amiga que de repente platicamos mucho. Me decía la semana pasada que vio la película de Jesús, la de Franco Sefirelli, que es una película bellísima. El director italiano Franco Sefirelli, hace un retrato muy humano de Jesús. Dice, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué pasó? Me sentí bien deprimida porque los seres humanos no hemos cambiado. Digo, sí, esa es la cosa. Se repite la historia de Jesús para que Jesús venga a tu vida y te cambie a ti y entiendas entonces que el problema es ese. Por eso año con año predicamos, domingo tras domingo predicamos, para que tú no te pongas triste. Ponte triste por tu pecado, pero ponte feliz por el perdón de tus pecados. Es de lo que se trata, no nada más de decir, qué mal mi prójimo. Porque días antes habíamos estado hablando de un pariente que le debe dinero y no le quiere pagar. ¿Qué hago? ¿Le perdono? Pues si lo quieres perdonar, perdónalo. Pero perdónalo, ¿no? Nada de que yo te perdoné. Tú me debías y yo ya no te cobré, ¿no? Si vas a perdonar, perdonas. Si vas a perdonar, olvidas, porque así es Dios. Perdona y olvida. Y justamente de lo que se trata, y por eso Pablo les dice, recuérdales que esta tarea de ser testimonio tiene que ver con esperar que la persona que no ha nacido de nuevo vaya descubriendo la insistencia de Dios para que pueda arrepentirse, la insistencia de Dios para que pueda descubrir la novedad de vida, la insistencia de Dios para que pueda entender el alcance de la obra del Espíritu Santo, la insistencia de Dios para que la persona entienda que una vez que uno nace de nuevo, uno abunda en la palabra de Dios, uno abunda en la oración y uno va adquiriendo poco a poco, paulatinamente, las características del Señor Jesucristo en su propia vida. Veíamos en la mañana, repasando el Sermón del Monte,
que hay una serie de cosas que el Señor Jesús nos exige que no hacemos, pero no quiere decir que no podemos llegar a hacerlas. Si estamos nosotros en el abacro de la regeneración, llegará el momento en que vamos a orar por los que nos persiguen, y vamos a orar por los que nos asesinan, y vamos a orar por aquellos que nos señalan, por aquellos que nos ven mal y nos maltratan por ser hijos de Dios. Llegará el momento en que lo vamos a hacer con libertad. Quizá estemos en el momento: Señor, no soporto, Señor, ya no aguanto más, Señor, yo tengo pleito con el sacerdote que tiene su iglesia y su campana está en el corredor de donde yo vivo. Todas las mañanas 7:30 se pega a la campana, pero todas las mañanas, porque él cree, porque es un barrio donde vivo, que todavía estamos en esa época de los viejos barrios, ¿no? Y la semana pasada les comentaba yo que la Semana Santa, toda la semana con las bocinotas, imagínense, tenía él una audiencia cautiva de 60 gentes máximo, y a toda la colonia, ¿no? como audiencia cautiva, entre ellos yo. Y ayer que estaba yo ahí cerquita en un puesto tomando alimentos, pasó: padre, lo saluda a todo el mundo y le dice: óigame, estuve a punto de levantar, óigame, ¿no puede ser más prudente en su misa? ¿Acaso yo vengo y le predico a usted en el oído, verdad que no? Y sí tengo sermones que le puedo poner en el oído, ¿no es cierto? Tengo los CDs que nuestro hermano Pepe me ha hecho favor de grabar y de pasarme. Yo los puedo poner y ponerle la bocina ahí, a donde él duerme, ¿no es cierto? Porque él tiene la bocina igual donde yo duermo. Por eso anoche eran las 4 de la mañana y en una fiesta después de una misa que tuvieron los vecinos, no pude dormir hasta las 4 de la mañana, imagínense. Y esto es muy importante. Yo tengo que aprender a ser paciente y tengo que llegar el momento en que yo he de perdonar, como el Señor Jesús perdonó al prójimo. Y de ser paciente y ser tolerante y decir: bueno, Él cree, Señor, que así te sirve mejor, poniendo las bocinas a todo volumen. Yo tengo que ser paciente y esperar a que el Señor toque su vida y a seguir orando por Él. Señor, que entienda que hay un volumen donde podemos oír todos, ¿no es cierto? Porque además el oído tiene esa característica, se va adaptando al volumen, que es una característica extraordinaria. Uno tiene el volumen en casa, le baja y al rato dice: ya me molestó, le vuelve a bajar y otra vez ya me molestó, hasta que termina uno por apagarle, porque uno ya se acostumbró a escuchar, porque es la característica del cuerpo humano que se adapta. Y entonces, importante que nosotros veamos que la obra de regeneración es una obra de transformación paulatina que el Espíritu Santo viene haciendo en mi carácter, en mi emoción, en mi pensamiento, en mi obediencia. En mi carácter, porque yo puedo ser una persona con carácter fuerte, violento, acelerado, la palabra es correcta, no está mal empleada. Yo puedo tener un carácter con esas características, pero el Señor lo va a ir apaciguando, el Señor lo va a ir acomodando, de modo que en mi manera de proceder, en mi manera de ser, yo pueda ver que la gente a mi alrededor entiende que soy así porque Cristo me ha venido transformando. Tengo un colega, por ejemplo, que le pudo mucho el día que los alumnos me entregaron un diploma por el mejor profesor con ética. Y este muchacho, un compañero, amigo, ¿no?, que se empieza a reír, pero a carcajadas: ¿no te conoce? Le digo: no, no me conoce. Más bien el que no me conoce eres tú. Porque tú supones que yo soy con mis alumnos como soy contigo, y no soy con mis alumnos como soy contigo. Este premio me lo dan los alumnos, no me lo das tú. Aquí estoy viendo que tú no me lo darías, eso me queda clarísimo. ¿Sí? Por ejemplo. Y yo creo en ese sentido que cuando el Señor me ha dado oportunidad de trabajar mi docencia, lo ha hecho con esa prioridad, pues, de que los alumnos entiendan que es un cristiano el que trabaja con ellos. Con mis colegas, como es normal, hay rivalidades. Con mis colegas, como es normal, hay desajustes. Con mis colegas, por obvias razones, hay diferencias fuertes. ¿Por qué? Porque defendemos tradiciones teóricas diferentes, tenemos estilos diferentes. Con los alumnos es diferente, porque cada quien, ejerce un pastorado diferente con los alumnos. Y entonces Pablo termina, y me encanta el verso, ahorita les digo qué verso, con Tito, me parece que es el verso 14. En el verso 14 le dice a Tito: por favor, que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. O sea, tienen que hacer todo esto, pero también tienen que aprender a ocuparse en las buenas obras.
Y esto es muy importante porque eso significa que si no estamos creciendo es que no nos estamos ocupando en las buenas obras. Y buenas obras siempre hay muchas que hacer. Tenemos el ministerio de las despensas, tenemos el ministerio de la intercesión, ya nos lo recordaba nuestro hermano Moisés. Tenemos el ministerio del acompañamiento, el ministerio de hacernos presente, el ministerio de dar palabra sabia a los que la necesitan, el ministerio de dar un toque, una palmada a un hermano que está flaqueando, que se siente débil, que se siente impotente, ¿no es cierto? Entonces dice aquí que aprendan los nuestros a ocuparse de las buenas obras para los casos de necesidad. Y hay personas, hermanos nuestros, que no saben qué hacer y yo me puedo acercar para decirle, ¿qué te parece esta alternativa? O esta otra, ¿no? ¿Por qué no piensas en esto otro, en lo de más allá? Por ejemplo, ayer recibí la visita de una exalumna que me dice, tengo los 15 años de mi hija para enero y quiero que tú prediques. Yo no soy católica, pero yo quiero que tú prediques porque creo que tú vas a decir cosas diferentes. Ya platicamos, hablamos de un programa, hablamos de las alternativas. ¿Sí lo puedes hacer? Claro que lo puedo hacer, claro que sí, con todo gusto. Pero otra cosa, no te puedo pagar, no te voy a cobrar. ¿Sí? O sea, que son las características que uno tiene que aprender a ocuparse, que se ocupen de las buenas obras. ¿Sí? Y Pablo les dice, para que aprendan y para que atiendan los casos de necesidad. Las personas que están enfermas, las personas que están en la cárcel, las personas que tienen déficits, las personas que tienen carencias afectivas, emociones dañadas, que son necesidades que hay que atender. Nos podemos dedicar a tantas cosas, hermanos. Podemos hacer, por ejemplo, un acto de participación en el árbol de la justicia. Entonces, ahorita que termine, le voy a pedir a Fernando que nos explique la dinámica, por favor. Muchas gracias. El Señor nos bendiga.